Pues un volcán como este de la erupción de 2020 expulsa esencialmente dos tipos de materiales. Por un lado, gases, que los expulsa bien por el cono principal, por el cráter, o también por vías o por salidas laterales. Y por otro lado, lava. Y la lava la expulsa también de varias maneras. Por un lado, una colada de lava, en donde fluye como si fuera un río rasante por el terreno, pero también la expulsa fragmentada, formando piroclastos, bien como la pila y cenizas que van formando el cono volcánico alrededor, o como cenizas que van con el gas y se distribuyen por la zona, dependiendo esencialmente de la dirección de los vientos. Los hay de muy distintos tipos, es decir, hay erupciones, como ha habido erupciones históricas, la de Tambora o de Krakatoa, que tienen una distribución global y un impacto global, pero esas no son el tipo de erupciones que habitualmente suceden en Canarias. En Canarias, desde que hay registro histórico, es decir, los últimos 500 años, todas las erupciones han sido muy parecidas en cuanto al mecanismo de erupción. Es decir, es un mecanismo de erupción que llamamos, habéis oído con frecuencia, estromboliano esencialmente, y esas tienen un área relativamente reducida, de algunos kilómetros cuadrados alrededor del volcán, pero no demasiado. La única diferencia que ha habido en Canarias es que hay una erupción, la de Timanfaya en Lanzarote, muchísimo más larga de duración, que fueron 6 años, y obviamente la cantidad de kilómetros cuadrados que abarcó fue muy superior a la que abarcó la erupción esta de Cumbre Vieja. Aún así, esta ha sido la mayor de la isla de La Palma. Ha cubierto más de 12 kilómetros cuadrados, cuando lo normal en erupciones anteriores es que fuera entre 2 y 5 kilómetros cuadrados. Es más del doble de las que más, en este caso. Pues la realidad es que, a nivel general, la zona por donde han pasado las coladas, la destrucción es total. Otra cosa es las zonas donde ha caído ceniza en pequeña cantidad, que se puede ir recuperando más o menos el terreno. Es decir, que por la zona donde pasó las coladas, no desde el punto de vista geológico, si no hubiera acción humana, pues seguiría siendo así durante probablemente centenares de años. Y siempre lo digo comparando, si nosotros nos acordamos de la erupción de Timanfaya y vemos la vegetación exuberante, es decir, nada prácticamente, la poquita vegetación que hay, cuando vamos a Lanzarote, tenemos que pensar que eso fue hace 200 años casi. Es decir, que en 200 años prácticamente no se ha arreglado nada. Otra cosa es que actúe el hombre. Y entonces tenemos un ejemplo muy claro, que es en la erupción de 1949 de La Palma, las coladas llegaron al mar, y justamente la plataforma que se formó es donde estaban las plataneras que este año han sido estropeadas por la erupción, ¿no? Es decir, que si hay acción del hombre y se cubre con suelo vegetal y se trabaja sobre el material, alguna zona puede recuperarse, pero siempre serían zonas que fueran, digamos, muy productivas y fueran económicamente rentables el traer tierra fértil de otros sitios. Justamente es lo que comentaba antes, es decir, esa es la zona mejor, no solo para ser habitable como tal, sino es la zona donde, por la situación topográfica, es una zona muy protegida del viento, por la temperatura es una zona baja, próxima al mar, y entonces la temperatura es mejor, es una de las zonas buenas para desarrollar cultivos como son las plataneras. Es decir, que es muy posible que justamente esa zona se desarrolle más bien agrícolamente, más que haya población humana. ¿Cuál puede ser el tiempo estimado que puede tener un volcán entre dos erupciones distintas? No se sabe, no se sabe el tiempo. Siempre además trabajamos con muy poquitos datos. Es decir, en el caso de La Palma son 6-7 erupciones las que conocemos, y entonces entre dos de ellas ha habido, entre la de 1949 y 1971, son 22 años, que ha sido lo que menos. Y en cambio ha habido erupciones que han pasado casi 200 o algo más de 200 años entre una. Es decir, que es un margen demasiado amplio para poder predecir o decir más o menos dentro de 20 años, dentro de 15, no tenemos ni idea. Lo que pasa es que lo que ha demostrado esa erupción es que tenemos medios para saber cuándo hay indicios que puede haber una erupción. No predecir una erupción, no va a ser mañana va a haber una erupción, pero sí podemos decir el volcán tiene síntomas de que a lo mejor dentro de unos días, unos meses, puede haber una erupción. Bueno, justamente uniendo con la pregunta anterior, pues sí, efectivamente tenemos medios para casi saber que va a haber una erupción, pero para saberlo del todo no, y desde luego para decir, son dos cosas distintas, ni para decir qué día va a empezar la erupción, ni para decir exactamente dónde va a empezar la erupción. Podemos decir por esta zona o por estos días, pero no mucho más. Y además se puede fallar, es decir, que a veces, en el caso de la erupción de La Palma reciente,
pues ha habido una crisis sísmica, pero había habido otra en el 17 y en 2017 y en el 2018 que no acabaron en erupción. Lo que pasa es que esta no fue igual. De repente los terremotos empezaron a ser muy superficiales y eso ya nos indicaba que estaba próxima a una erupción. Ya te digo próxima, pero no sabemos si va a ser al día siguiente o dentro de un mes. Eso no lo podríamos saber.